Hola. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Nicolás? Hola, Bien, muy Verónica. ¿Cómo anda, doctora?
¿Cómo andás? Agustina, Roque, Hola, profe. ¿cómo andan? ¿Somos poquitos? ¿Quedamos poquitos? Sí, el doctor dijo que quedaba un poquito. Quedamos poquitos. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más a ver si se conecta alguien más y si no, damos por comenzar la clase. ¿Qué tema vamos a ver, profe? ¿Seguimos con mercado de capitales o...? Sí, vamos a seguir con mercado de capitales y vamos a ver, vamos a comenzar a hablar de operaciones de bolsa. Perfecto. ¿Cómo van con todas las otras materias? ¿Bien? ¿Cómo les fue en los otros parciales? Yo rendí familia y ¿qué más? Bueno, y administrativo también. Bien, y Buenísimo. ahora el 30, criminología. Así que, bueno, Genial, estás con unas cuantas, buenísimo, Roque. Hay que seguir sí, sí, avanzando. claro. Bueno, ya no hay más, me parece. Así que vamos a dar por comenzada nuestra clase y vamos a compartir pantalla. A ver. ¿Ahí lo ven todos? ¿Se puede ver la imagen? Sí, profe, al menos yo la veo. Sí, se puede ver, sí. Perfecto. Sí, se viven. Bueno, vamos a comenzar a decir que en el mercado financiero existe lo que es un mercado monetario y un mercado de capitales o de valores, ¿sí? Vamos a repasar todo lo que venimos viendo, lo que vieron parte ya con la doctora Faienzo, otra parte vieron conmigo en la primera parte, ¿sí? Así que vamos a dar comienzo de esta diferenciación entre los mercados. Un mercado monetario se define como un conjunto de mercados donde se intercambian activos financieros de corto plazo. Dado el corto vencimiento de los activos, suele decirse que es un mercado muy líquido. El mercado de crédito está integrado por entidades financieras y bancos. Es aquel mercado que habíamos visto en la primera parte, cuando hablamos de todos los contratos bancarios, ¿sí? Cuando hablamos de préstamo bancario, de depósito bancario, apertura de crédito, allí las intermediarias, ¿sí? Entre la oferta y la demanda de dinero son las entidades financieras. Las operaciones de este mercado monetario, mercado de crédito, son individuales. ¿Por qué? Porque las celebra el banco con el cliente, la entidad financiera con el cliente. Y está supervisado la autoridad de Contralor, como bien habíamos visto y estudiamos, es el Banco Central. El Banco Central se rige por el estatuto de la Ley 24.144 y es la autoridad de aplicación de la Ley de Entidades Financieras, la 21.526, que también ya la estudiamos. Las funciones del Banco Central es preservar el valor de la moneda, regular la monetización de la economía y ponderar el efecto multiplicador cambiario para poder cumplimentar el mandato constitucional de tutelar la moneda. Supervisar el buen funcionamiento del mercado y de las entidades habilitadas para actuar en la intermediación financiera, entre tantas otras funciones del Banco Central. Y si hablamos de características, tenemos que saber que son intervinientes las entidades financieras, los bancos y los clientes. Que existe una intermediación entre el banco y el cliente, ¿sí? Que toman y prestan por sí, que responden por los depósitos y se arriesgan por los préstamos. El mercado de capitales, este otro mercado, es conocido como el mercado de inversión o mercado de valores bursátiles.
es el que posibilita la movilidad de los recursos financieros con destino al financiamiento de los proyectos de inversión o de capitalización de empresas. Este mercado está integrado por la Bolsa de Comercio y los mercados adheridos, ¿sí? Que hoy vamos a ver esto de la Bolsa de Comercio. El mercado de capitales es un mercado financiero donde se venden los títulos valores, además de activos financieros o emisiones de deudas que emiten las empresas o hasta propio Estado. El mercado de capitales, como bien lo habrán visto con la doctora Fayenzo, está supervisado por la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores tiene su propio estatuto, que es la Ley 26.831, y su modificatoria la Ley 27.440. El objetivo de la Comisión Nacional de Valores es otorgar la oferta pública velando por la transparencia de los mercados de valores y la correcta formación de precios, así como la protección de inversores. Las funciones de la Comisión Nacional de Valores es organizar y supervisar el buen funcionamiento del mercado, de sus agentes y de todos aquellos que desarrollan actividades relacionadas con la oferta pública de los valores negociables. Tutela por la transparencia operativa y trata de evitar la manipulación y el uso indebido de la información financiera. Vela por el acatamiento de las emisoras de valores negociables que fueran autorizadas para ofertar y negociar públicamente valores negociables. Lleva un registro de todos los sujetos autorizados para ofertar y negociar públicamente estos valores negociables. Las características de este mercado de capitales, ¿sí? Aquí, en este mercado de capitales, intervienen las bolsas, los mercados y los agentes. Toman y prestan por otros, ¿sí? A diferencia del mercado de crédito que hemos dicho que toman y prestan por sí, es que toman y prestan por otros. No responden, aquí también tenemos otra diferencia con el mercado de crédito. No se arriesgan en el mercado de capitales. Financian el capital, los proyectos de inversión a largo plazo. En el mercado de capitales se encuentran los demandantes de fondos. Habitualmente es el Estado o las empresas. Y los oferentes de esos fondos, los ahorristas o los inversores bursátiles. ¿Para qué? Para concretar operaciones por oferta pública. Cuando el inversor es ahorrista, se convierte en partícipe del capital y asume el riesgo de la empresa, es porque adquiere acciones y pasa a ser socio de la sociedad en la que invierte. Cuando el inversor adquiere la calidad de acreedor, es porque compra bonos u obligaciones negociables de las empresas o del propio Estado. En el caso de invertir bonos u obligaciones negociables, el ahorrista inversor solo aspira a obtener una renta por el dinero colocado. Le abonan intereses por su capital y se comportan como un acreedor. La renta aquí es fija. En caso de invertir en acciones, la renta en cambio es variable, porque el inversionista no sabe si ganará o cuánto ganará, ¿sí? ¿Por qué? Porque se habla de volatilidad en las operaciones bursátiles. Además, en los mercados de capitales o bursátiles de oferta pública de valores, se suelen ofrecer otras alternativas, que puede ser la compraventa de commodities, de contratos de cobertura, futuros, de pases, de caución, entre otros. Ambos mercados, tanto el mercado crediticio como el mercado de valores, ¿sí?, manejan el mismo recurso financiero. ¿Cuál es el dinero? Y deben funcionar de manera sincronizada e interdependientes, de modo que los flujos de los fondos circulen de una forma continua, ordenada y recíprocamente entre ellos, de modo de garantizar la liquidez y asegurar que el sistema financiero cumpla con el rol institucional de canalización y distribución de los recursos financieros. Hay un trabajo muy interesante del ESPE Douglas, ¿sí?, Bancos y Mercados de Capitales, en donde
Este autor en particular habla de tendencias modernas de los mercados, y habla que hay una uniformidad, una globalización, una desintermediación, una titularización, que existe una regulación, que hay una no diferenciación entre los mercados financieros, hay una protección legal del ahorrista y del inversor. ¿Y cómo lo hace? De la siguiente manera. Cuando habla de globalización e integración, dice que es un producto de la sociedad moderna, que interactúa tecnológicamente con tecnología avanzada, la información, las instrucciones, las normas de los mercados, las oportunidades, todo ello fluye electrónicamente. Esto se hace casi imposible mantener al ahorrista sujeto a una jurisdicción determinada. Por eso habla de globalización. Cuando habla de una desintermediación, de una titularización, dice que implica la posibilidad de transformar cualquier activo físico o derecho en un título representativo del mismo, pero con la virtud de poder tornarse un valor fungible, divisible, transable, susceptible de apreciación pecuniaria. Existe una regulación, ¿sí? ¿Cuáles son? La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, la Ley de Entidades Financieras, la Ley de Mercado de Capitales y Ley de Financiamiento Productivo. Y cuando habla de indiferenciación de los distintos mercados financieros, dice que en este mundo contemporáneo existe una mezcla de las operatorias. Las aseguradoras dan garantías y los bancos aseguran. Los mercados de capitales dan crédito y reciben depósitos, cada uno a su manera. Y cuando habla de una protección legal del ahorrista, dice que es necesaria una regulación que proteja al inversor de estafas y defraudaciones, de quienes como agentes gozan de información asimétrica. El mencionado autor explica que un mismo agente puede estar actuando en el mercado como comprador y vendedor, como accionista y asesor, como intermediario y tenedor de títulos, como underwriting y representante de las partes, como suscriptor y consultor, ¿sí? Por eso hay que poner allí la lupa en cuanto a la protección del ahorrista y del inversor, ¿sí? Bien. A ver, los voy a ver. ¿Hasta acá se entendió la diferencia entre los distintos mercados? Sí, ¿Bien? profe. Profe, Bien. ¿este PowerPoint está en el campus? Creo ¿O que sí. lo va a Sí, subir? sí, Ah, creo que bueno, sí. perfecto. Lo hemos subido. Si no lo chequeamos y lo volvemos a subir. No hay problema. Bien. Gracias. No, de nada. Voy a dejar de compartir y vamos a pasar. Dejar de compartir. Ahí les puedo ver nuevamente. Bien. ¿Qué pasa? ¿Sí? Vamos a comenzar a hablar los que le prometí. ¿Sí? Vimos hasta ahora un repaso. Mercado de crédito, mercado monetario, mercado de valores y bursátiles. Ahora vamos a dar comienzo con lo que se denominan operaciones de bolsa. Y para ello tenemos que definir qué es una bolsa de comercio. Es una organización, ¿sí?, que facilita a los miembros intervinientes en las operatorias bursátiles, ¿sí?, para que realicen sus distintas operaciones de compra-venta, ¿sí? Eso es una bolsa de comercio. ¿Quiénes son los intervinientes en la bolsa de comercio? Tenemos por un lado al emisor, ya sea el emisor de acciones o emisor de obligaciones negociables. Y aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a decir lo siguiente. Una empresa, cuando emite acciones, aumenta su capital. ¿Qué significa esto? Que el inversor va a formar parte de esa empresa cuando compre las acciones, va a ser socio. Cuando un emisor emite obligaciones negociables, lo que hace es emitir deuda. El inversor, en este caso, no va a ser un socio, sino va a ser un acreedor. Esa es la diferencia entre acciones y obligaciones negociables. Entonces, retomamos. Partes intervinientes en las operaciones de bolsa. El emisor, por un lado,
el agente de bolsa y por otro lado al inversor. Entre el agente de bolsa y el emisor, entre ellos se va a celebrar un contrato de comisión y se le van a aplicar a ese contrato las reglas del contrato de comisión. Generalmente se da viva voz en el recinto, ¿sí? Cuando acepta esta operatoria, el agente de bolsa, ¿sí?, va a realizar la operatoria, la colocación de los títulos en la bolsa de comercio, y finalizado esa colocación, el emisor le va a deber al agente de bolsa una comisión por el servicio prestado. Bien. ¿Qué operaciones pueden realizarse en la bolsa de comercio? Pueden realizarse contratos de compra-venta, esos son los que se realizan. Es un contrato de compra-venta con distintas modalidades. Un contrato de compraventa que puede ser al contado, ¿sí? Pagadero al segundo, al tercer día se considera que es un contrato de compraventa bursátil al contado. Otras de las posibilidades es el contrato de compraventa a plazo. Hoy se fija un precio que va a ser pagadero a un plazo determinado. Ese plazo determinado lo va a fijar la Comisión Nacional de Valores, que es la autoridad de aplicación en el mercado de valores o mercados bursátiles. Otra posibilidad que existe es la de celebrar un contrato de compra-venta de pase o reporte. Aquí se da la particularidad de que se van a celebrar dos contratos de compra-venta simultáneos, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A le va a vender a B y entre ellos van a firmar un contrato de compraventa a plazo. B no tiene el dinero, es un especulador financiero. Entonces, ¿qué hace? Va a celebrar con C otro contrato, un contrato al contado. Por eso dice que hay dos contratos de compraventa, a plazo y al contado. Entonces, A le vendió a B 10 acciones a $1 cada una, es un valor nominal que le estoy poniendo, ¿sí? A B 10 acciones de $1 cada una en un contrato a plazo. B, que no tiene dinero, lo que hace es celebrar un contrato de compraventa al contado con C. Le va a vender esas mismas 10 acciones, pero como dijimos que era un especulador financiero, se las va a vender a $2 cada una, ¿sí? Entonces, al finalizar el contrato que tenía B con A, le va a pagar $1 que ellos habían acordado al valor de $1 cada uno. Y se queda con esa ganancia de $1, ¿sí? B en este caso es el pasador. ¿Se entendió? Perdón, profe. Sí. ¿Cuál fue la modalidad la primera modalidad que mencionó antes de mencionar la modalidad a plazo y de pase o recorte? De pase o reportes hay dos compraventas. Una compraventa al contado y una compraventa a plazo. La primera es a plazo. A y B. Sí. Entre B y C Perfecto. es al contado. No, pero yo le decía la primera que mencionó, antes de explicar la modalidad a plazo. Al contado. Que Al aunque se contado, perfecto. con 2 o 3 días de diferencia desde el momento de la celebración, se va a considerar que es al contado. Perfecto, gracias. Hasta ahí estamos. Tenemos estas 3 modalidades. Vamos a sumarle una modalidad más, que es el contrato de compraventa con caución. ¿Cuál es esta modalidad? Esta modalidad es la siguiente. Y recuerden lo que habíamos dicho.
Cuando el emisor emite acciones, ¿sí? Lo que hace, ¿qué pasa? Por ejemplo, pongamos en A y B. El inversor, que es B, va a formar parte de esa sociedad y no quiere que forme parte de esa sociedad. Entonces, una de las formas que puede hacerse es este contrato de compraventa con caución, ¿sí? ¿Qué significa esto? Se va a celebrar un contrato de compraventa con la cláusula de reventa, ¿sí? A le va a vender a B con un contrato de compraventa a plazo, ¿sí? Pero esta cláusula es que B se las va a tener que revender a A, y de esta forma se evita de que forme, que sea un socio más, que forme parte del capital accionario, ¿sí? Entonces, A le vende a B las acciones, pero estas acciones no van a ser entregadas a B. Lo que van a hacer es, se van a dejar en la caja de valores las acciones, B va a recibir a contraprestación un cupón, ¿sí?, de esas acciones, y B va a pagar a, ¿sí?, el valor de esas acciones en ese momento. B se queda con un cupón. Al momento del vencimiento del plazo, porque dijimos que era un contrato de compraventa a plazo, B tiene la obligación de revendérsela a A, ¿sí? Pero no se las va a revender al precio que habían acordado en su momento, al momento de la celebración del contrato este a plazo, sino que se las va a revender con un precio actualizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que se denomina este aforo, que es este valor actualizado de reventa. ¿Se entiende? Perfecto. Doctora, ¿sería asimilable a un pacto de retroventa? Claro. Con las iguales características, sí. Perfecto. Bien, estas son las modalidades que puede existir en la operatoria bursátil, ¿sí? Ya vimos quiénes son las partes, vimos las modalidades que pueden celebrarse los contratos, y ahora vamos a ver cómo opera, ¿sí? Existe una rueda primaria y una rueda secundaria. Se van a ofrecer los títulos valores, estas acciones, en la rueda primaria. Si no se venden, se van a suspender la venta por 45 minutos, ¿sí? Y se va a bajar el valor al valor que haya tenido en la rueda del día anterior. Si con eso tampoco se vende, se pasa a la rueda secundaria. Y si la rueda secundaria tampoco se vende, se va a suspender la venta de esas acciones, ¿sí? Profe, ¿no puedo explicar de vuelta que me perdí? Sí. Rueda primaria y rueda secundaria. Así funciona la bolsa de comercio. Bueno, también me faltó decirles de que el emisor debe abrir una cuenta en la bolsa de comercio, sí, previamente. Pero bueno, lo que funciona de esta manera. La colocación se va a realizar en la rueda primaria, ¿sí? Si no se pueden vender, porque no cotizan, se va a suspender por 45 minutos, ¿sí? Y se va a bajar el valor al precio que se ha vendido el día anterior. Si con eso tampoco se vende, se va a pasar a la rueda secundaria. Y si tampoco se vende, se va a suspender la venta por ese día, ¿sí? De esas acciones determinadas u obligaciones negociables. ¿Y qué sería la rueda secundaria? Es cuando lo ofrecen, son ruedas, es el nombre que se le puso en el recinto para decir, bueno, lo ofrecemos ahora y lo vamos a suspender y pasa, no es que hay una rueda, pero es algo imaginario, ¿no? Se las denomina de esa manera. No sé quién me habló, ¿Josefina? No te estoy viendo. Sí, Josefina, y no se le baja el precio nuevamente, sino que No. se mantiene. Se mantiene ese precio de baja, y si no, ya en la rueda secundaria no se vende, ya directamente se deja de vender. Ok. Perdón, profe, a ver si lo entendí bien. Se suspende por 45 minutos, si no se vende, y pasados esos 45 minutos se pasa al valor del día anterior, digamos. Baja el valor del día anterior, y si no se vende, pasa a la rueda secundaria. Sí.
Y si ahí ya no se vende, se suspende por valor por ese día, la venta por ese día. ¿Sí? Se suspende, perfecto. Bien. Bueno, ¿qué tenemos que saber entonces? ¿Quiénes son las partes intervinientes en la operatoria bursátiles? Tenemos que saber las distintas modalidades, ¿sí? Porque todo esto siempre es pregunta de examen. Tenemos que saber también que se los voy a dar en esta clase y después vamos a hacer la clase que viene, que vamos a juntarnos también el próximo lunes. Vamos a ver, se los voy adelantando, lo que es criptomonedas. No sé si, bueno, es algún tema tan sonoro en esta época. Vamos a verlo la clase próxima. Pero bueno, ahora para continuar con estas clases de operatorias bursátiles, nos faltó ver un contrato, ¿sí? El contrato de underwriting. Un contrato que se celebra entre el emisor de estas acciones u obligaciones negociables. ¿Quedó claro lo que es la diferencia entre acciones y obligaciones negociables? Porque eso siempre también es pregunta de examen. ¿Les queda todo claro? Clarísimo. Una consulta. Sí. ¿Existen obligaciones no negociables? No, son obligaciones negociables, que son las emisiones de deuda. Bien. Bien, entonces existe otro contrato. ¿Qué pasa? Vamos a decirlo de esta manera. Un agente de bolsa es una modalidad, y después existe otro interviniente, ¿sí? Que son las entidades financieras, quienes pueden celebrar un contrato con el emisor de estas acciones o obligaciones negociables. El contrato que celebren entre ellos va a denominarse contrato de underwriting, ¿sí? Y es un contrato en el cual la entidad financiera se va a asegurar el riesgo y va a prefinanciar estos títulos, valores emitidos por este emisor, ¿sí? Este contrato de underwriting, tenemos que saber que las partes intervinientes son el emisor y la entidad financiera. No forma parte de este contrato de underwriting el inversor, ¿sí? Lo que hace, como le dije, es prefinanciar los títulos valores. ¿Qué hace? Asume el riesgo la entidad financiera. Y existen distintas modalidades de celebrar este otro contrato para la colocación de estos títulos valores. Existen otras modalidades, que es la modalidad en firme, en donde la entidad financiera le va a prefinanciar todos los títulos valores emitidos por esta sociedad, ¿sí? Esta empresa. Luego existe la de stand-by, ¿sí? En donde va a colocar, el propio emisor va a colocar los títulos valores en la bolsa de comercio, y lo que le sobra se los va a dar a la entidad financiera por medio de este contrato que van a firmar, le va a dar a la entidad financiera para que los prefinancie, ¿sí? ¿Qué es esto de la prefinanciación? Le va a comprar la entidad financiera estos títulos valores, ¿sí? ¿A cambio de qué? De pagarle honorarios a esta entidad financiera y el costo por este servicio, ¿sí? Y luego existe otra modalidad, que es la modalidad de mayor esfuerzo o no firme, así se conoce en la doctrina, en la cual, ¿sí? Lo que va a hacer la entidad financiera es salir a colocar los títulos valores. Y lo que no pueda colocar, se los va a devolver, ¿sí? No se los devuelve en realidad, lo que va a hacer es prefinanciárselo en calidad de préstamo, lo que le sobra, ¿sí? Al mayor esfuerzo, es decir, la entidad financiera va a colocar los títulos valores, y lo que le sobra se lo va a dar como un préstamo a la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque después va a tener que pagarle, el emisor de estos títulos valores va a tener que pagarle, si quiere de vuelta esas acciones que le sobraron, va a tener que pagarle la plata adelantada más intereses, ¿sí? Por eso se dice que es como un préstamo. ¿Se entendió?
La primera modalidad, ¿puedo repetirla, profe? Si en firme, que la totalidad lo prefinancia la entidad financiera. Ahí no hay duda. ¿Sí? Perfecto. No entiendo el nombre. Firme. ¿Firme? Ah, firme, ok. Sí. La otra es stand-by. Y la última se la conoce como no firme o a mayor esfuerzo. Bueno, con esto, ¿sí? A ver que tengo dos mensajes que no lo he visto. Sí, muy bien. Underwriting es el contrato, Josefina. No, Nicolás. Bien. Con esto terminaríamos, ¿sí? Y vamos a dejar parte para ver también en la próxima clase, que como les dije, vamos a hablar principalmente de underwriting, y bueno, vamos a volver a hacer un repaso de todo esto de las operaciones de bolsa, ¿sí? Perdón, profe, una Sí. última pregunta. El contrato de comisión se celebra entre el agente de bolsa y el emisor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y se le aplican todas las reglas del contrato de comisión. Bien. Vamos Gracias. a dejar esta clase acá, y vamos a tener un próximo encuentro el próximo lunes para dar ya cerrado toda esta bolilla de mercado de capitales, ¿sí? Que se interrelaciona con lo ya visto por la doctora Falienzo, que tuvieron 2 clases, ¿no? ¿Me parece? Bien. Y con la de hoy y la del lunes próximo ya cerraríamos esta bolilla. Doctor, una consulta. Sí. En la modalidad con caución, ¿cómo se llama la utilidad o ganancia que deja la acción que se tiene que pagar? Aforo. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chicos, nos vemos el lunes próximo. Que tengan una linda tarde. Gracias, profe, igualmente. Adiós, Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. igualmente. Gracias. Chao.